Estamos en esta parte del programa con Amílcar Ferreira. ¿Cómo te va, Amílcar? ¿Cómo estás? Bien, Santi, buenas noches. Un gusto realmente estar contigo. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Igualmente, señor. Amílcar, para entender un poco el perfil de Amílcar Ferreira, porque convengamos que hablamos siempre con vos, conversamos siempre con vos, y la charla es permanente y a veces no solamente hablando de cuestiones económicas, sino que haciendo lecturas que tienen que ver con hábitos nuestros o cuestiones que viajas mucho también y es una de las cuestiones que quizá te aporta tener una visión un poco más global de la cosa. Pero ¿quién es Amílcar Ferreira? ¿A qué se dedica Amílcar Ferreira? ¿Cuál es su área de especialidad, digamos? Sí. Bueno, yo había estudiado en el exterior, tuve una maestría, un MBA en una escuela de negocios que se llama INCAE Business School en Costa Rica. Fui a estudiar allá becado por la OEA en el año 2000. Me gradué en el 2002, después me quedé allá unos años invitado por la universidad. Me fue bien mis estudios y a raíz de eso estuve trabajando hasta el 2007 en el campus de la universidad como investigador, también dando clases en los programas de maestría y recorriendo por toda América Latina. Un poco mi rol, mi trabajo consistía en documentar casos de empresas exitosas y bueno, fue realmente una experiencia pues muy rica, ¿no? Y luego regreso y monto una consultora. Y a partir del 2008 para acá que vengo trabajando en eso, ¿verdad? Con algunos intervalos, pero en general trabajando en eso, ayudando a construir competitividad. Creo que puedo definir de esa manera. Paraguay es todavía un mercado, digamos, de empresas poco sofisticadas. La economía va cambiando, se va volviendo más competitiva, entonces es necesario que las empresas eleven su nivel. Y ahí estamos nosotros, afortunadamente, como te comentaba hace rato, con mucho éxito, con muchísimos clientes que confían en nuestros servicios, acompañando a las empresas en mejorar desde una revisión de su estrategia, todo lo que tiene que ver con los procesos de gestión financiera, el establecimiento de políticas financieras, de liquidez, de endeudamiento, de distribución de utilidades. También la parte de gobernanza corporativa es algo que noto que en Paraguay es como un déficit, ¿no? Las empresas muchas veces, y la mayoría son empresas familiares, entonces no saben cómo organizarse ya para profesionalizarse, inclusive para un proceso de transición. Entonces nos toca un poco trabajar eso, ¿verdad? Y bueno, también yo tengo personalmente un interés, digamos, en participar del debate público, en lo posible trato de aportar rigor al debate, que tengo mucho interés en que Paraguay avance, progrese, que se vuelva un país serio. Pienso mucho en mis hijos y siento mucho sobre mis espaldas un compromiso generacional. Creo que compartimos eso, Santiago. Creo que nuestra generación tiene casi diría la obligación de construir un país mejor. No nos gusta muchas veces el país que recibimos de nuestros padres, porque es un país corrupto, prebendario, un país que priva, ¿no?, de futuro a muchos de nuestros compatriotas, y creo que nosotros que hoy nos toca estar, digamos, probablemente en los mejores años, tenemos la obligación de hacer las cosas diferentes. Y yo particularmente estoy muy comprometido desde la posición que me toque digamos, aportar rigor al debate, tratar de influir y tratar de que las cosas se hagan bien en Paraguay. ¿Por qué? Porque pienso en mis hijos. Yo quiero que el día que ellos crezcan, el país que ellos reciban sea mejor al que nosotros recibimos. Y en esa línea, Milcar, ¿en qué medida? Siempre creo que cuando hablamos de una ley de transparencia, cuando hablamos de manifestaciones ciudadanas, de la gente que toma la calle pidiendo la intervención de sus municipios, pidiendo el fin de la corrupción, cuando se van ganando determinadas normas que lo que hacen es transparentar lo público, ¿en qué medida eso impacta en lo económico? Porque siempre hablamos del impacto que tiene en lo social, del impacto que tiene en lo político, de la transformación que generan determinados fenómenos políticos que se dan a veces en nuestra vida cotidiana inclusive. Pero ¿en qué medida eso impacta en lo económico? ¿Es una especie de inestabilidad inicial que a la larga va teniendo sus frutos o digamos, ¿cómo lees eso, pero desde el punto de vista de la economía? Mira, no se puede construir una economía de calidad si no hay un estado de calidad que acompañe. Porque si no, el sector privado, digamos, va tomando impulso, va generando inversiones, y si el Estado no tiene la capacidad de acompañar, en un momento dado se convierte en un lastre. Entonces vos tenés, por ejemplo, un centro corporativo con $1.000 millones de inversión, edificios imponentes, hoteles, y la calle que está enfrente
Es una calle en estado lamentable, los días que llueve, un raudal ahí enfrente. Ese tipo de contradicciones se dan en un país en donde el Estado, porque yo creo que el Estado paraguayo en cierta manera ha sido capturado por esa cultura prebendaria, clientelista, ha capturado el presupuesto, todavía un porcentaje muy alto de los impuestos que se recaudan van destinados a gasto corriente, entonces no queda casi nada para invertir. Y eso es lo que hace que si el Estado no puede acompañar el ritmo del sector privado con inversiones, con inversión pública, con infraestructura que se requiere, entonces el país va a crecer un tiempo, pero en un momento dado va a encontrar un techo y ya no va a poder seguir porque las condiciones que ofrece, el rol que le toca al Estado, que es acompañar ese crecimiento, no lo va a poder cumplir. Eso se debe a esa cultura, ¿verdad? Tenemos una cultura lastimosamente muy corrupta. Yo creo que los países, Santi, son procesos culturales. Cuando uno generalmente viene del exterior, tiene así como expectativas, ¿verdad?, de que va a cambiar el país, pero pues después uno se da cuenta que los procesos son largos, son lentos, a veces más lentos de lo que quisiéramos. Yo por eso estoy muy contento con toda esta movida, con toda esta primavera, digamos, democrática, de reclamos que se está dando. Porque hoy lo que funciona en el mundo es ser un país serio. Yo creo que tenemos que entender eso todos los paraguayos, que ese modelo corrupto, prebendario, es un modelo que le funciona a ciertas cúpulas acomodadas de poder político, fáctico también, la mafia, pero que a la larga construye un país injusto, porque le priva de oportunidades a todo el resto de la población que no estamos en eso, ¿no? Pero fíjate, Amílcar, cómo nos adormecimos de algún modo, porque muchas veces hasta se justifica la corrupción diciendo, y uno escucha a gente decir, sí, probablemente robaba, pero nos dejó también tal cosa, nos dejó tal obra, nos ayudó con tal hospital, se quedó probablemente con algo, pero mirá la calle que tenemos gracias a él. Es como que todavía está en nuestro ADN parte de esa cultura, ¿o no? Eso, yo creo que es una forma muy mediocre de vernos. ¿Por qué nosotros nos podemos exigir un país de calidad, un país donde se hagan bien las cosas? A mí me tocó vivir en uno de los países de Latinoamérica que están considerados entre los mejores. Hay 3 países que se destacan, digamos, sobre el resto: Chile, Costa Rica y Uruguay. Y es un país que tiene un nivel educativo más alto, y te podría resumir en una frase cómo es la realidad cotidiana de un país, digamos, con un nivel cultural más alto. Todo funciona mejor. Desde cuestiones simples hasta uno diría intrascendentes de la cotidianidad, como el respeto a las normas de tránsito. El tránsito funciona mejor allá, la gente pues tiene más respeto, ¿no?, a esas reglas de tránsito, también la cortesía. Por otro lado, cuestiones como la política funciona mejor. A mí allá me tocaba ver, hay un canal de televisión en La Grilla, que es el canal del Congreso, y me tocaba por curiosidad mirar las sesiones del Congreso de Costa Rica, y créeme la envidia que me da la calidad de la representación del Parlamento y la trascendencia de los temas que se discutían. Cuando uno vive afuera no puede dejar de estar atento, ¿no?, a lo que sucede en su país. Entonces todos los días comparaba la tapa del diario de allá, La Nación de Costa Rica, el principal periódico, y las tapas de los diarios aquí por internet. Y de tanto hacerlo, uno se daba cuenta que en promedio, mientras en un país donde la política funciona mejor, los temas que se van tratando y que van construyendo el país son temas relevantes, importantes. Sin embargo, acá creo que la mayor parte del tiempo nos pasamos mucho en show, en cuestiones personales entre los legisladores, cuestiones que hasta quizá entretienen, pero que en realidad no hacen que el país avance. Todavía estamos discutiendo a qué hora llegan, sí, a qué hora se van, si asisten o no asisten. Así es, todavía estamos en eso, ¿no?, en temas intrascendentes de fulano se discutió con mengano, le gritó, ese tipo de cosas. Y bueno, el mundo creo que hoy avanza a otra velocidad. Y finalmente, te decía, la cuestión es como el respeto a las normas de tránsito funciona mejor, la política funciona mejor. Probablemente muchos de los que aquí son electos, autoridades electas, allá ni siquiera nadie los votaría, ¿verdad?, porque ya hay un público pues con un nivel educativo más alto y la gente es más exigente, y si es que alguien comete pues algo, incurre o comete algún acto, digamos, impropio de lo que es ser un político, lo castigan severamente. Sin embargo, aquí parece que todavía tenemos una cultura, ¿no?,
muy permisiva. Yo creo que tenemos que superar eso, tenemos que ser exigentes. Nosotros nos merecemos un país como tiene que ser, un país que sea donde haya una plena vigencia del Estado de Derecho, donde las instituciones funcionen, un país donde las reglas de juego sean iguales para todos y un país que por ende ofrezca oportunidades, igualdad de oportunidades para todos los habitantes. Y finalmente quiero terminar con esto, también la economía funciona mejor, porque un país con reglas claras, un país donde, como te decía, rige el Estado de Derecho, también es un país que garantiza, que crea un mercado con condiciones ideales para que la inversión tanto nacional como extranjera se afinque. Entonces también, por darte un ejemplo, Costa Rica tiene más o menos el 10% de nuestro territorio, pero su economía es casi el doble de nuestro tamaño. Eso también te da la pauta de que un país, lo que hoy funciona en el mundo es ser un país serio. Costa Rica es uno de esos países, un país serio. Lo menciono nada más porque me tocó vivir allá. Y bueno, eso es lo que yo aspiro a que más pronto que tarde en Paraguay tomemos la decisión de ya no ser mediocres, de conformarnos con eso que, bueno, roba pero hace. No, eso está mal. Nosotros tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que ser un país serio, tenemos que ser un país que se destaque en la región por ser diferente. Creo que en algunos ámbitos hasta lo hemos logrado, Santi. Yo creo que hoy Paraguay, en toda esa estabilidad que ha construido desde el 2004, desde el 2003, inicio del gobierno de Nicanor hasta acá, hemos construido cierta disciplina, cierto grado de institucionalidad en las instituciones que dirigen la economía, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda. Hoy nos destacamos en el mundo por esa estabilidad macro. Y eso tiene que, pues, digamos, lo mismo que funcionó ahí, tenemos que expandirlo al resto del Estado. Y digamos, la fórmula, ¿es copiar fórmulas o de alguna manera crear la nuestra? Porque uno mira y dice, a ver, ¿cuál es el camino? El camino es alianzas públicos-privadas que nos permitan no tener, por ejemplo, un edificio gigante, pero un sistema de desagüe horrible en una zona que está cotizada a precios que son inalcanzables para cualquiera. La fórmula es decir, no, en realidad lo que tenemos que hacer es, si miramos a nivel país, descentralizar absolutamente todo y que cada localidad se maneje de manera autónoma sin depender de un gobierno central. No, en realidad lo que hay que hacer es blindar recursos como se hizo con el caso de Fonacide para educación, ahora para el cáncer. ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Las fórmulas son ya las inventadas o hay que inventar la nuestra, Amílcar? Mira, yo creo que el problema de Paraguay no pasa tanto por la arquitectura institucional, el cómo organizamos esa arquitectura. Creo que en general la arquitectura de hecho no es mala. Si uno mira el cómo está construido el esquema institucional, tenemos por ejemplo nada más por poner un ejemplo, el sistema judicial, tenemos un consejo de la magistratura, un jurado de enjuiciamiento de magistrados, el sistema de nombramiento de jueces, etcétera. Y todo eso, el mismo esquema en otros países funciona muy bien, pero aquí falla. Entonces son los hombres, yo creo que es nuestra cultura corrupta, que tiene poco apego al respeto a la ley, eso es lo que falla. O sea, que nosotros podemos inclusive modificar esa arquitectura, que siempre si los hombres son corruptos van a encontrar la forma nuevamente de vulnerar eso. Yo creo que lo que tenemos que propiciar es un cambio cultural. Tenemos que entender, ¿verdad?, todos los paraguayos de que ese esquema corrupto ya no va más. Eso es algo que no va a construir país, no va a construir futuro, solamente nos va a mantener en el atraso, en ser un país paria en la comunidad de naciones. Estamos, gracias a esas islas de institucionalidad que hemos construido en las instituciones económicas, creo que en Paraguay hay como un acuerdo no escrito, un pacto no escrito entre la clase política, empresarial, la ciudadanía, de que, bueno, tenemos mucha corrupción, toda la joda, pero con la economía no se juega. Afortunadamente tenemos eso. Ojalá algún día también, digamos, con la educación no se juega, etcétera. Pero ese hecho ha permitido que Paraguay tenga credenciales muy buenas en la economía. Y creo que eso es, digamos, nos da una pauta de que ser serios es lo que funciona. A partir de eso, a partir de ese cambio cultural donde ya la corrupción sea menos tolerada, también el Poder Judicial se fortalezca, creo que hoy día el desafío más importante que tenemos como país es el fortalecimiento de la justicia. Yo no veo nada más importante en este momento, creo que ese tiene que ser claramente el objetivo número uno, porque Paraguay, gracias a ese buen manejo económico, ha ido mejorando su calificación crediticia. Hoy estamos ya
En una escala del 1 al 20 estamos en un 10, sería W más, a partir de 11 ya es grado de inversión. Y si nosotros alcanzamos esa calificación, eso va a significar un antes y un después en la historia económica. ¿En qué sentido, Amílcar? Porque mira que muchos sí. habló del grado de inversión y puntualmente, ¿cuáles son los beneficios de alcanzar el grado de inversión? Sí. Alcanzar el grado de inversión, en cierta manera, significa graduarse de país serio. Significa que en la consideración de la comunidad internacional, económica, financiera, ya Paraguay, si alcanza esa categoría, es un país que tiene digamos, desarrollo institucional y unas reglas de juego lo suficientemente estables y lo suficientemente serias para que los grandes capitales del mundo vengan aquí. El mundo está lleno de dinero, lleno de capitales ávidos de oportunidades de inversión, pero ese dinero fluye por un sistema circulatorio, que es el sistema financiero y bursátil, que utiliza esa calificación crediticia de 20 grados, los 10 de arriba se les llama grado de inversión, a partir de triple B menos hasta triple A es grado de inversión, y por debajo se denominan grados especulativos. Entonces, la mayoría de los fondos de inversión del mundo, que son los grandes canalizadores de capital, tienen en su reglamento un artículo que dice que no pueden invertir en países o títulos o empresas que no tengan grado de inversión. Por ende, el alcanzar esa categoría tiene enormes beneficios. Nada más te voy a graficar esto con algunos números. Paraguay viene recibiendo en los últimos 5 años un promedio de más o menos 300, 350 millones de dólares de inversión extranjera directa. En el mismo periodo, Uruguay estuvo promediando 3.000 millones de dólares. O sea, en cifras redondas, Uruguay recibe, que es un país con grado de inversión, 10 veces la inversión extranjera directa que recibe Paraguay. Perú, que es otro país con grado de inversión, en ese periodo estuvo en el orden de los 10.000 millones de dólares por año. Y Chile, que es el país más serio de la región, es el país que tiene la calificación crediticia más alta, 20.000 millones de dólares por año. Por ende, si Paraguay alcanza ese grado de inversión, creo que hay ciertas condiciones que si hacemos bien las cosas, si tenemos claro que nosotros tenemos que fortalecer las instituciones, existe una posibilidad de que allá por el 2020 Paraguay alcance esa categoría. Si eso sucede, como te decía, va a significar un antes y un después. ¿Por qué? Porque los niveles de inversión extranjera directa se van a multiplicar, porque cuando un país alcanza grado de inversión, inmediatamente se genera lo que se llama apetito por riesgo país. O sea, muchos fondos que anteriormente no podían invertir en ese país, a partir de que el país ya tiene esa calificación, lo pueden hacer. Y por una cuestión de diversificación de sus portafolios, quieren tener algo de ese país. Como somos una economía tan pequeña, con que venga, no sé, el 1% claro, de los fondos de inversión, para nosotros significaría un flujo enorme de capitales. Ni siquiera diría los 3.000 millones de Uruguay, coste que tenemos las condiciones para recibir. Que recibamos 1.000 millones nomás por año, pasar de los actuales 300 a 1.000, ya significaría casi 3 puntos del PIB. Paraguay en ese escenario empezaría a crecer al 6% anual, que creo que debería ser un gran objetivo, crecer en la próxima década, a partir de hacer bien las cosas, de ya ser un país serio, con instituciones fortalecidas, empezar a crecer al 6% anual. Eso sí que va a tener un impacto muy importante en la reducción de la pobreza, en la generación de empleo y en la reducción de la pobreza. Te repito, Santi, lo que funciona hoy en el mundo es ser un país serio. Amílcar, cuando participas de foros, de charlas internacionales, cuando hablas con gente que de alguna manera decís es capital ávido por invertir, ¿qué es lo que se habla respecto a lo que debería ser Paraguay? ¿Qué debería ser Paraguay para la región? Aquello del corazón de América, ¿cómo se traslada desde una visión económica fértil que tenemos hoy y que quizá no la estamos explorando? Probablemente porque no llegamos al grado de inversión adecuada como para dar seguridad, o la seguridad jurídica no es precisamente o no fue precisamente una de nuestras mayores virtudes. Jugamos en segunda por ahora y tenemos las condiciones para jugar en primera. Creo que deberíamos apostar a ser un país diferente. En lo económico, en cierta manera, a mí me toca mucho hablar con inversores que visitan el país y también cuando viajo al exterior. Y en cierta manera hoy somos un país diferente en el aspecto de equilibrio macroeconómico, de conducción económica, de ser un país ya con 15 años de estabilidad y también un país que crece, en una economía que está teniendo hasta ahora las tasas de crecimiento más altas de Sudamérica.
te decía, fortalecer las instituciones, ¿qué es lo que dicen las calificadoras de riesgo que califican a Paraguay? Dicen, Paraguay tiene una ecuación incompleta. Por un lado, ha construido estabilidad económica, un manejo macroeconómico impecable, diría, pero a eso le falta la estabilidad institucional, perdón, la fortaleza institucional. Dicen las calificadoras, Paraguay adolece de dos problemas. Debilidad institucional, en primerísimo lugar, las instituciones son muy débiles, están al servicio ya sea del poder político, fáctico, no cumplen el rol que se supone deben cumplir en una república. Y lo otro es la inestabilidad política. Pero la inestabilidad política que señalan a la vez tiene su raíz en la debilidad institucional, porque una política que se juega sin árbitro es una política donde por supuesto los actores cada tanto se ven tentados e incluso cometen, ¿verdad?, abusos, intentos de atropello a la Constitución, etc. Si Paraguay tuviera un poder judicial fortalecido, un árbitro, yo te aseguro que al político que quisiera salirse del campo de juego, de las reglas, vendría el árbitro y le diría, no, eso no se puede, y pondría orden. Entonces, si nosotros tenemos un poder judicial fortalecido, la política también va a funcionar por el cauce donde debe funcionar. Y eso es lo que nos está faltando. Esa es la parte de la ecuación que nos está faltando. Un país impecable en términos macro, un país, digamos, que ya ha tenido logros importantes en ese aspecto de conducir la economía con prudencia, con criterios de responsabilidad fiscal, pero nos falta, nuestra debilidad institucional es algo que todavía nos impide ya graduarnos de país serio. Y en ese sentido, Santi, en el periodo anterior, más o menos entre 2004, inicio del gobierno de Nicanor, y 2014, que termina el superciclo de los agronegocios, creo que la gran tarea fue ordenar la casa. En ese momento la tarea más importante era ordenar la casa y creo que lo hicimos bastante bien. Termina el superciclo de los agronegocios y a partir del 2015 se produce una caída de los precios de los commodities. Paraguay enfrenta un escenario, digamos, de eventual desaceleración y enfrenta una pregunta, bueno, ¿ahora qué? La respuesta que estamos dando por ahora es ahora endeudamiento. Nos endeudamos para ganar tiempo, para con eso implementar una política contracíclica y de alguna manera sostener el crecimiento. Eso nos permite ganar tiempo, va a durar un tiempo, pero dado que somos un país con presión tributaria muy baja, también el techo de la deuda, en pocos años vamos a alcanzar ese techo. Entonces, este tiempo que ganamos tenemos que aprovecharlo al máximo para hacer la gran tarea que es más compleja, porque implica un cambio cultural, el de fortalecer nuestras instituciones. Imagínate, Santi, que la misma clase política que mantuvo de rodillas al Poder Judicial todas estas décadas, porque es prácticamente la misma, claro, es la que ahora tiene que, digamos, acompañar un proceso de fortalecimiento institucional, donde en ese proceso muchos de ellos quizás son los primeros que van a terminar en la cárcel. Exacto. Por eso decía, digamos, una tarea de tremenda complejidad la que le toca al presidente actual liderar. Es más difícil, digamos, que la tarea que le tocó a los presidentes anteriores, que era ordenar la casa, pero es una tarea que tenemos que encarar, porque si no lo hacemos, cuando esa deuda llega a su techo y cuando ya no podamos endeudarnos más, vamos a enfrentar un escenario, diría, muy feo, el de una recesión económica. No habremos hecho las tareas, seguiremos jugando en segunda, ya no tendremos de dónde endeudarnos y bueno, ahí vendría un estancamiento económico. En materia de hacer la tarea, hace poco escuchaba una conferencia de prensa que daba el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña, y daba una lectura de lo que está ocurriendo en la región, con la advertencia de los coletazos que podría tener hacia Paraguay esta situación, y qué era la tarea cuál era la tarea que había quedado pendiente como para evitar que nos veamos afectados por la situación de la región. Te pregunto, Amílcar, mirando el escenario que de alguna manera nos pone en una situación de preaviso, de saber lo que está ocurriendo en Argentina, de saber lo que está ocurriendo en Brasil, ¿en qué medida Paraguay debería blindarse o podría blindarse de tener efectos económicos como los terribles que hoy está teniendo Argentina? Sin duda que la situación regional es complicada y yo te diría con pronóstico reservado, con final abierto, porque ambas economías, tanto Brasil como Argentina, son economías altamente endeudadas. El problema que está teniendo Argentina es un problema de crisis de deuda. Ya en un momento dado no pudo, digamos, captar más dinero para con eso cubrir los vencimientos de deuda y por eso tuvo que apelar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y igual Brasil, la situación que recibe Bolsonaro es bastante similar, una relación deuda-PIB cercana al 80%, un déficit fiscal de alrededor del 8% del Producto Interno Bruto.
y una presión tributaria de las más altas del mundo, 33%. Entonces, ¿cómo vos reducís el déficit fiscal si ya los impuestos están al máximo? No puede hacer una reforma fiscal que recaude más, por ejemplo. Necesariamente tendrán que o reducir gastos, eso implica muchas veces despedir gente, o cortar jubilaciones, porque el principal problema que tiene hoy Brasil es justamente la insostenibilidad de su sistema previsional, recortar inversiones o vender empresas públicas. Igual Argentina. Entonces van a ser países que van a seguir, creo yo, ahí inestables, con dificultades, hasta no podríamos descartar totalmente inclusive la posibilidad de un default si no logran administrar esa situación, que se repita, en el caso argentino, lo de 2001, ¿verdad? Una declaración de default. Entonces Paraguay creo que tiene que, por un lado, mantener su disciplina, acelerar inclusive ese proceso de fortalecimiento institucional para más pronto alcanzar el grado de inversión y ser una especie de isla donde, o oasis sería la palabra más adecuada, donde un país serio, un país equilibrado, un país prudente, un país con grado de inversión, inclusive yo creo que muchos de los empresarios de los países vecinos, que ya está ocurriendo de hecho eso, digamos, cansados de la situación de sus países, van a ver a Paraguay como una oportunidad. Como somos tan pequeños, Santi, Paraguay es más o menos poco más del 1% de la economía de Brasil. Si Brasil es 100, Paraguay es 1. Entonces, con que venga el 1% de la economía de Brasil a comprar o a producir en Paraguay, para ellos no es nada, para nosotros significa duplicar el tamaño de nuestra economía. Por ende, eso de ser serio, fortalecer nuestras instituciones, que es lo que está faltando en nuestra ecuación, alcanzar lo más rápido posible el grado de inversión, creo que es lo mejor que podemos hacer. Yo te diría huir hacia adelante. Ante la crisis, volverse todavía más disciplinados, más serios, ofrecer más estabilidad, seguridad jurídica. Y yo creo que esa es la receta. Yo estoy convencido de que esa es la receta, es lo mejor que podemos hacer. Escuchando también, Carmen, me da la sensación que más que nunca se reafirma aquello de ante la crisis una oportunidad. Sí. Y da la sensación cuando hablas de el grado de inversión que está en puerta, cuando hablas de la situación que ocurre en Argentina o en Brasil, que pudiera eventualmente elevar el interés hacia nuestro país en materia de inversión, da la sensación que en nuestras manos está, si nos animáramos a hacer las grandes reformas en materia de seguridad jurídica, en materia judicial, en materia de ser un país previsible, en lo económico sobre todo, y en lo político, me da la sensación que tenemos más puntos para esperanzarnos que para desilusionarnos. Mira, yo creo que si Paraguay hace bien las cosas y estas señales que estamos viendo para mí son muy alentadoras, las acciones que está llevando adelante la Fiscalía, mismo el gobierno, ¿verdad? En ciertos aspectos creo que está acompañando ese proceso, a mí me genera muchísima esperanza, yo creo que se está tratando de hacer bien las cosas, creo que lo tienen claro por lo menos, vamos a ver si lo logran, pero yo creo que hay ideas claras ahí. Y si Paraguay avanza en ese proceso, yo creo que van a suceder cosas muy interesantes en la próxima década. Ya hoy toda la región mira con admiración, te diría, a Paraguay por su equilibrio, por su estabilidad y también por su crecimiento. Y si a eso le agregamos ese componente que está faltando de un poder judicial fortalecido, un país donde quizá va a seguir habiendo corrupción, pero lo que no va a haber es impunidad. Un país que va a garantizar igualdad de oportunidades, reglas de juego iguales para todos, tanto los que vienen de afuera a invertir como también los que vivimos aquí. Creo que si completamos esa ecuación, como te digo, Paraguay se va a convertir, y lo digo así sin ninguna duda, Santi, en uno de los mejores países para vivir en Sudamérica. Creo que tenemos todas las condiciones, tenemos un superávit de energía, tenemos unas tierras maravillosas, tenemos una población también, un bono demográfico, digamos, de gente joven, muy, digamos, dispuesta a trabajar, acompañar ese proceso de crecimiento, y simplemente tenemos que completar esa ecuación incompleta hasta ahora. Nos hemos destacado, hemos hecho muy bien la tarea de arreglar la casa en términos económicos, pero tenemos que corregir esa debilidad institucional. ¿Y es posible, Amílcar, que todo este escenario que graficás podría llegar a darse si hiciéramos bien las cosas? Y a mí me resuena sobre todo el desafío de erradicar la impunidad, que creo que es el principal desafío que tenemos. El principal cáncer que tenemos. Porque da la sensación que en la medida que la gente le quita la presión de la calle y la protesta ciudadana, la impunidad vuelve a recobrar fuerzas y va ganando de nuevo terreno. Es como que
nunca termina esa disputa y la impunidad es nuestro principal cáncer. Pero, ¿en qué medida todo este escenario que graficás de llegar eventualmente al grado de inversión o de eventualmente tener una salida positiva ante la situación regional va a terminar permeando en las clases más desfavorecidas, en los sectores más vulnerables? Porque finalmente la devolución de siempre es, ¿y cómo sentimos todo este escenario en el bolsillo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? El gobierno anterior, el gobierno de Cartes, había anunciado un programa, una intención de alianzas público-privadas por 15.000 millones de dólares. No se concretó nada, ni un solo dólar vino del exterior. Y yo creo que en parte es porque Paraguay no tiene todavía el grado de inversión. Entonces hay muchos fondos que aunque quisieran invertir en Paraguay no lo pueden hacer porque no tenemos esa calificación. Si Paraguay alcanzara el grado de inversión, yo te aseguro que muchos de esos proyectos que los tenemos en carpeta y que queremos que se hagan, van a tener financiamiento. Entonces Paraguay va a vivir un boom de inversión. Creo que el camino, preguntabas hace rato cuál era el camino tiene que ser ese, ¿verdad? Hoy estamos en un modelo en el cual el Estado se endeuda e invierte. Tenemos que pasar a un modelo en el cual el Estado crea condiciones, reglas de juego, esquemas, como la APP, y el sector privado, extranjero, capital extranjero, es el que viene e invierte. Hace la ruta, hace los puertos, hace toda la infraestructura que el país necesita. Por supuesto, también invierte con el afán de obtener una rentabilidad y de esa manera acompaña nuestro crecimiento. Si eso sucede, eso haría que el Estado tenga menos necesidad de endeudarse e invertir y podría dedicar esos recursos a otros, digamos, a otros fines más propios del Estado, te diría la salud, la educación. Eso es lo que tenemos que buscar. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, digamos, con este esquema ahora de que el Estado otra vez haga el aeropuerto. Yo creo que eso debería ser una APP. Creo que Paraguay tiene unas pocas infraestructuras muy atractivas. Una es la ampliación de la ruta 2 y 7, la otra es el aeropuerto. Y creo que Paraguay debería aprovechar eso para generar sus primeras alianzas público-privadas exitosas. Creo que si lo hacemos, empezamos a meter un gol, metemos un segundo gol, después ya nos vamos a cansar de meter goles, ¿verdad? Paraguay va a demostrar que es un país seguro, un país confiable, para que el capital venga a invertir, acá el capital privado venga a invertir, y muchas de esas obras que hoy necesitamos, ya como te decía, el Estado no va a necesitar endeudarse, va a haber capital dispuesto a venir al país y hacerlo. ¿En qué medida, Amílcar, hablábamos de corrupción, de impunidad, y en qué medida, porque creo que es un elemento importante que estamos viendo y me da la sensación que habría que fortalecer ese tipo de iniciativas, estamos viendo la foto de la lucha contra el crimen organizado y uno ve a fiscales como Volpe, como Isaac Ferreira, que hoy ha dado una conferencia de prensa, Senavico, que de alguna manera empieza a jugar su rol también, el caso de la fiscal Lorena Ledesma. Hablo de los fiscales antidrogas, que en general da la sensación que hoy tienen un mayor protagonismo y que ese protagonismo se traslada en una lucha frontal contra grupos criminales. Y hoy estamos viendo que el Comando Vermelho tenía operaciones que estaba realizando como para liberar a tal persona privada de su libertad en la agrupación especializada. Me salgo de lo estrictamente político, digo, a lo que estamos acostumbrados con los niveles de corrupción, pero ¿en qué medida eso se puede llegar a traducir? Digo, la foto de la lucha contra el crimen en una situación que nos eleve como país a un país serio. Y digo porque hace poco escuchaba a analistas como el caso de Galeano Perrone decir que la llegada de Bolsonaro a Brasil y aquella amenaza de Bolsonaro diciendo vamos a luchar frontalmente contra el crimen podría eventualmente, si nuestras fronteras fueran vulnerables, permitir que esos grupos criminales, Primer Comando Capital o Comando Vermelho, migren finalmente hacia nuestro país y se instalen en nuestro país. ¿En qué medida, digamos, esa pata de lucha contra el crimen, de lucha contra las drogas, podría llegar a ser una bandera para calificarnos como un país serio? Sí, a ver, quiero responder en dos partes. En primer lugar, creo que estamos, en términos históricos, en un momento de inflexión. En este momento hay una parte del país que está tratando de establecer un nuevo esquema de instituciones más fuertes, de menos impunidad, con casos espectaculares, ¿verdad?
ahí no puedo dejar de recordar el Perú, ¿verdad? Que es un ejemplo en la región, un país con grado de inversión. Prácticamente todos los últimos expresidentes están imputados por la Fiscalía y en la cárcel, incluido el último, Ollanta Humala. Toda la Corte Suprema con los audios que aparecieron Claro, y la movilización ciudadana que hizo que desaparezcan fiscales, que desaparezcan jueces. Por eso Perú tiene grado de inversión. Es un país donde también hay casos de corrupción cada tanto. Lo que no hay es impunidad. El mensaje es muy claro. Las instituciones existen, funcionan, son fuertes y entonces cumplen el rol que se espera. Por eso Perú es un país que en el concepto de la comunidad internacional es un país serio, merecedor del grado de inversión. Entonces, estamos en un punto de inflexión donde hay una parte de la ciudadanía que está tratando de que Paraguay también se vuelva un país serio y, por supuesto, las mafias que están tratando de, digamos, de alguna manera sostener ese viejo esquema. Entonces, veremos cuál de las dos fuerzas triunfa. Esa es una pregunta que yo todavía la tengo ahí abierta, no me queda muy claro cómo va a terminar, porque podría terminar con gente ya condenada y que el mensaje sea claro, señores, se acabó esto, a partir de ahora los que tienen que tener miedo son los corruptos y digamos la institución fuerte en la República va a ser la justicia, o que esto termine en lo pareí y que simplemente sean fuegos artificiales y que al final sea un tiempo perdido. Por un lado eso. Por otro lado, creo que Paraguay construyó un clima de negocios que es atractivo para los empresarios, pero también es atractivo para los grupos criminales, ¿verdad? También esa debilidad institucional, que es nuestro principal mal, ha atraído a mafias, especialmente de Brasil, grupos criminales, que, dicen Paraguay es un país muy atractivo para instalarse, para operar de ahí, las instituciones son débiles, muy maleables, susceptibles de ser compradas, por ejemplo. Entonces también yo creo que yo no veo ningún otro peligro mayor para la seguridad nacional, para el Estado, que eso, ¿verdad? Creo que con más razón, es una razón más para fortalecer nuestras instituciones, para que ese peligro real de que esas mafias huyan de Brasil y encuentren aquí un lugar más adecuado para operar no se concrete. Me viene nomás en mente lo que hoy está pasando en el Ministerio Público, que está en huelga, básicamente lanzando un mensaje de necesidad de independencia presupuestaria, evitando que la clase política termine cortándole el presupuesto, porque finalmente eso haría que la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado, que se debilite de algún modo, ¿verdad? Sí. Y si no hay tecnología, si no hay posibilidades de enfrentar al crimen organizado con el caudal que maneja el crimen organizado para el crimen, eso cae en saco roto, como se dice habitualmente. Claro. Por eso yo creo que un país puede tener muchos problemas, pero creo que es muy importante que la clase dirigente entienda de todos esos problemas, no podemos resolver todos, cuáles son los más importantes. Necesariamente tenemos que priorizar. Y yo creo que en este momento el principal desafío, el problema número uno, el problema más importante es el fortalecimiento del sistema de justicia. El cáncer que tiene Paraguay es la impunidad. Si nosotros resolvemos en primer lugar eso, creo que a partir de ahí, sobre ya una base de una institucionalidad más fuerte, de un poder judicial fortalecido, a partir de ahí podemos pensar ya en un país diferente e ir resolviendo otras cosas. Pero si eso no logramos, que lo señalan claramente las calificadoras, creo que no, de nada nos va a servir todo lo otro, avanzar en lo económico, reformar el sistema educativo. ¿Para qué? Para que luego esos alumnos o esos egresados de Becal vengan y al momento de competir se encuentren otra vez con ese viejo modelo corrupto, prebendario, que no brinda oportunidades. ¿Para qué? Amílcar, por último te pregunto, y se nos fue lastimosamente el tiempo. Estuviste en Uruguay hace muy poco y reafirmaste aquello que en algún momento habías planteado y generó todo un debate, primero en redes y después ya en medios más tradicionales, que tiene que ver con cambiar nuestros hábitos de ser un país madrugador. Sí. Y decías, estando en Uruguay, reafirmaste esa idea. ¿Cuál es el planteamiento puntual y qué es lo que confirmaste estando en Uruguay? Bueno, las ciudades del Paraguay tienen un horario de inicio de actividades, estoy hablando de oficinas públicas, sistema educativo y también empresas privadas, que en mi opinión es innecesariamente riguroso. Empieza todo muy temprano, es prácticamente ya la única capital de la región, comparado con Buenos Aires, con Santiago de Chile, con Montevideo, es la única capital que empieza la mayoría de las actividades a las 7 de la mañana.
Esto creo que tiene su raíz, el establecimiento de este horario se remonta ahora a la época de la dictadura, del general Stroessner, de cierta tradición militar, de empezar temprano, quizá también tiene que ver con nuestras raíces agrícolas, somos un país que tiene una raíz agrícola, pero ya creo que hoy es inadecuado, ¿verdad? Me parece que inclusive para una mejor calidad de vida, las actividades deberían empezar un poco más tarde, y esa es la propuesta, ¿no? Un horario escalonado, por ejemplo, que el sistema educativo empiece a las 8 de la mañana. Yo tengo hijos pequeños, me toca llevarles al colegio y tienen que levantarse muy temprano. He investigado sobre el tema, inclusive hay estudios que demuestran que el rendimiento académico de los chicos que se ven obligados a levantarse muy temprano para estar a las 7 e iniciar actividades, eso les perjudica. Los mejores sistemas educativos del mundo, hablo de Finlandia, Singapur, Estados Unidos, inician a las 8 de la mañana. Entonces, sistema educativo 8 de la mañana, oficinas públicas, por ejemplo, 8:30, sector privado 9 de la mañana, centros comerciales 9:30, un horario escalonado. Mucha gente se acercó a mí para acercarme datos, uno de ellos, por ejemplo, el sector transporte, que apoyando, ¿no?, la iniciativa, me decían, la forma como está organizada hoy la sociedad, eso de que todo el mundo quiere entrar para estar a las 7 de la mañana, es extremadamente ineficiente desde el punto de vista logístico, porque sobrecarga el sistema de transporte todos al mismo tiempo, tanto la gente que viaja en bus como también los que venimos en auto. Entonces, si esa entrada al trabajo pudiéramos distribuirla, eso haría que la gente viaje más cómoda, que el propio sistema pueda transportar a más gente. Hoy 30% de la gente que hace la parada al bus en ese horario pico no le para el colectivo porque ya está lleno. Tiene que esperar otro colectivo, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, y también el desarrollo de la economía nocturna, que tiene a su vez un atractivo, que va a generar un atractivo turístico para la ciudad y para el país. Nosotros, Santi, vivimos condicionados por ese horario tan estricto, porque si vos, por ejemplo, organizás una cena en tu casa un miércoles, un martes, vas a ver que tus invitados a esos 10, 10:30 se empiezan a retirar, y vos decís, pero ¿por qué se van si está empezando? No, lo que pasa es que mañana hay que laburar. Esa es como la respuesta Deja que te diga que arrancamos a las 5 clásica, al aire. claro, ustedes se levantan muy temprano. Entonces, para la vida urbana, ese hecho de levantarnos tan temprano nos priva de tener una economía nocturna. Hay dos tipos de ciudades que desarrollan solamente economía diurna, ahí ubico a Asunción, y ciudades que desarrollan una doble economía diurna y también nocturna. Defino economía nocturna como aquella que se desarrolla entre las 18 y las 2 de la mañana. Incluye todo lo que es entretenimiento, deporte, gimnasio, bares, restaurantes, cine, salas de teatro. Entonces vivimos condicionados. Asunción es una ciudad muerta de lunes a jueves por lo menos, o es muy escasa la vida nocturna, porque vivimos, digamos, condicionados a un horario, a levantarnos muy temprano, de manera innecesaria. Eso tiene también implicancias en la cultura, inclusive en la política, porque esas charlas digamos, en la cena, esa reunión con los amigos, también contribuye digamos, al crecimiento, al desarrollo de la cultura de una ciudad y de un país. Entonces, ir al cine, ir a una sala de teatro, actividades como, por ejemplo, ir al teatro y después ir a cenar son imposibles en Asunción. O te vas al teatro o te vas a cenar, porque ya cuando salís del teatro está todo casi cerrando, ¿no? Sin embargo, son actividades que son normales en otras capitales de la región. Estoy trabajando en la propuesta, estoy armando un grupo, ya tuvimos algunas reuniones y próximamente me voy a acercar al gobierno a plantear esto. Así que si está viendo el presidente, Formalmente próximamente me va a recibir para proponer formalmente un cambio de horario para ir a un esquema similar, y con esto cierro. Estuve en Madrid y de alguna manera creo que vi cómo funciona una ciudad mejor organizada, en mi opinión. ¿Qué es lo que ves a las 7 de la mañana en una ciudad como Madrid? Ves empleados municipales, la gente que está limpiando las empresas, se está limpiando la ciudad para el inicio de las actividades. Gente caminando en las plazas, haciendo deporte, 7 de la mañana. A las 8, padres con los chicos entrando al sistema educativo. Después 8:30, sector público, ya empezando a abrir las oficinas. 9, sector privado. Y bueno, ese es más o menos el esquema. Entonces la gente que puede empezar un poco más tarde su jornada, también cuando sale de su trabajo se anima a ir al cine, salir a cenar. Si nosotros cambiamos ese esquema, ese sistema de horarios, yo te aseguro que va a florecer nuevamente la economía nocturna. Y eso a su vez le va a dar un atractivo turístico, un atractivo especial a la ciudad de Asunción, que hoy se priva de tener economía nocturna porque vivimos como gallinas. Dormimos muy temprano para levantarnos de madrugada y para empezar nuestra jornada a las 7 de manera innecesaria. Ustedes, quizá en ese nuevo esquema, yo me estoy levantando a las 7:30, 7 de la mañana, 7:30, te voy a estar viendo en el noticiero a esa hora y no a las 5, como es hoy.
Amílcar, gracias por acompañarnos. Gracias, Santi, un Muy gran... amable.